escucha por internet. Estamos en este mes viendo el tema, el poder de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos o seguimos con este tema. Y quiero, antes que nada, dar algunos conceptos o verdades que son necesarias para entender. Primero, quiero decirle algo. Toda palabra tiene poder. ¿Sabía usted? Toda palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, pero su palabra también tiene poder. La palabra que a usted le habla cualquier persona tiene poder. Porque dice Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? La lengua. Y los que gustan usarla comerán de su fruto. O sea, que cada vez que decimos una palabra, va a producir un efecto. Cierto tipo de efecto, cierto poder. Puede ser grande, puede ser poco. Por eso, como dijimos hace poco, si usted puede usar la palabra para bien, o puede bien decir o bendecir, y qué lindo es cuando hablan bien. Y también podemos usar la palabra para mal o maldecir, cuando decimos cosas malas. O sea, el hablar nos asegura que de alguna manera vamos a afectar a alguien en la vida, a quien sea, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estamos, donde nos movemos. Y la Biblia, la palabra de Dios, me da muchos consejos acerca de cómo usar la palabra. Dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta ¿qué? El pecado. Pero el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. O sea, la palabra de Dios, sabiendo que nosotros, si usamos mal nuestras palabras, podemos dañar, ¿qué hace? Nos dice, bueno, en las muchas palabras, y no conoce a alguien que le gusta hablar y hablar y hablar, y entre tanta palabra hay muchas necedades también, ¿o no? Dice Proverbios 21, 23, el hermano, el que guarda su lengua o su boca y su lengua, guarda su alma ¿de qué? De angustia. Oh, hermano, ¿no le pasó a usted que dijo algo que no tenía que decir y después vino una angustia? ¿Cómo quisiéramos volver para atrás y quitar las palabras que dijimos, pero no podemos? Por eso es necesario de usar con cuidado nuestras palabras, porque toda palabra tiene poder, diga quien la diga. O sea, podemos decir entonces que toda palabra tiene un efecto o da un fruto. Lo que nosotros decimos tarde o temprano va a dar un fruto en alguien. Primera verdad que tenemos que conocer. Segunda verdad que tenemos que conocer. Toda palabra tendrá un efecto o fruto, escúcheme bien, proporcional a la autoridad de quien lo dice y de la predisposición de quien lo escucha. ¿Puede leer esto conmigo a ver si penetra este concepto en nuestro entendimiento? Toda palabra tendrá un efecto o fruto proporcional a la autoridad de quien lo dice y a la predisposición de quien lo escucha. ¿Qué quiere decir esto? Primero, autoridad de quien lo dice. Hermano, si la persona que me dice algo es importante para mí, entonces lo que él dice va a ser importante. O no sé, ¿me entiende? La persona es importante, si es su padre, si es su madre, si es alguien que le ama, si es su esposa, si es alguien, una persona importante para ti, a quien tú respetas, a quien tú honras, a quien tú amas, lo que ellos dicen van a ser importante. La importancia de lo que se dice está en quién lo dice en esta oportunidad. Proverbios 19, 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu porvenir. Entonces, cuando alguien importante me da un consejo, ¿yo qué hago? Lo escucho. ¿Por qué? Porque me va a bendecir. Ahora, ¿qué sucede si la persona no es importante para usted? Si el que le dice algo a usted no tiene ningún valor como persona para usted. Muchas veces hay personas que nos dicen cosas, pero sus hechos no respaldan lo que dicen. A veces, entonces, si la persona no es importante, lo que dice no va a ser importante. ¿Me entienden esta mañana? ¿Estamos todos juntos aquí? O sea, si la persona es importante para mí, lo que dice va a ser importante. Pero si la persona no es importante para mí. Ahora, ¿qué sucede? Aún más, la Biblia nos dice que a veces a ciertas personas
No hay que darle importancia a lo que ellos dicen. ¿Sabía usted? A ciertas personas. Nosotros no podemos darle autoridad a una persona que tiene un corazón incorrecto. ¿Por qué? Porque el buen hombre, de lo bueno de su corazón, ¿qué va a decir? Cosas buenas. La buena mujer, de lo bueno de su corazón, va a decir cosas buenas. Pero el mal hombre o la mala mujer, de lo malo de su corazón, va a decir ¿qué? Cosas malas. Entonces, nosotros no podemos dar autoridad a una persona con un corazón incorrecto. Sus palabras no tienen que tener ninguna autoridad, porque si le das autoridad a esas palabras, te van a hacer daño. ¿Me entienden esta mañana? Proverbios 26:4, ¿qué dice? Nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. ¿No es cierto que nadie quiere ser necio? Entonces, ¿qué sucede? La palabra que se dice es tan importante como la persona, y la persona es tan importante de acuerdo a cómo es su corazón. ¿Me entiende? Cuando hay un corazón bueno, un corazón lindo, siempre va a edificarte, va a bendecirte. Pero si no hay un corazón correcto, las palabras te van a lastimar. Proverbios 23:9, ¿qué dice? No hables a oídos del necio, porque despreciará la prudencia de tus ¿qué? A veces, hermano, por más que le den un consejo a uno que tiene el corazón equivocado, lo va a despreciar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que toda palabra tiene autoridad para tener un efecto, pero depende del corazón de la persona si nosotros vamos a darle autoridad a esa palabra o no le vamos a dar autoridad a esa palabra, para que tenga un efecto en nosotros o para que no lo tenga. O sea, primero, la persona que lo dice, si es importante para mí. Segundo, la predisposición de quien lo escucha. Hay un dicho, y también la Escritura lo comprueba, que dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces no es el problema de quien lo dice, el problema es de quien lo escucha. 7 veces en la Escritura se menciona que tenga oídos para oír, que oiga. A veces, hermano, escúcheme bien, deseamos algo, tanto lo deseamos, aún sabiendo que no es lo mejor para nosotros, pero nosotros lo deseamos, que como lo deseamos tanto, entonces lo queremos escuchar. Y lo que es verdadero y lo que es correcto, no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque yo deseo otra cosa. Hermano, toda palabra tiene autoridad, pero el saber discernir lo que se escucha en nuestros oídos y darle la autoridad que merece es nuestra responsabilidad. Toda palabra tiene autoridad, pero hay que saber discernir lo que se escucha. Pero a veces nosotros queremos algo. A nosotros nos pasa en la oficina pastoral, nos ha pasado por muchísimos años. Viene alguien a contarse su historia y él quiere o ella quiere que el pastor me apruebe lo que yo quiero. Y a veces damos un consejo de acuerdo a ¿qué? En la Escritura. Es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Pero no hay predisposición para escucharla. ¿Por qué? Porque hay un deseo. Yo deseo otra cosa. Yo quiero que me apruebe lo que yo quiero. Por eso siempre decimos, cuando viene alguien a contarnos sus problemas, nosotros con un oído escuchamos lo que nos dice y con otro oído escuchamos lo que no nos está diciendo. Es muy importante. Ahora, le voy a dar un ejemplo de las propagandas. Usted, la radio, la televisión, los carteles, cuando usted va a las tiendas, lo que primero entra lo ponen en rojo y grande, especial. Eso ya está. Y quieren convencerte de que está más barato de lo que es. Pero por ahí no está más barato, pero el cartel ya te está mandando una intención. Ahora, ¿qué sucede? Toda propaganda está para motivar los deseos que tienes. Y para que escuches lo que deseas escuchar. Y luego te compres lo que no necesitas. ¿O no?
La propaganda de los carros. Oh, en este carro te vas a ver bien. Hasta tu esposa se va a ver más bonita. Y hoy hay un especial. $5,000 menos. Le aumentan 5,000 más y luego te dicen que vale 5,000 menos. No te lo venden más barato de lo que es, te lo venden. Y te quieren explicar. Pero primero quieren provocar tu deseo. Lo bien que te vas a ver con esa bolsa. Lo bien que te vas a ver con ese zapato. Lo bien que te vas a ver. Y ahora están. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos quieren motivar lo que ya tú deseas, multiplicarlo para que escuchen lo que tú quieres y te compren lo que tú no necesitas. Y así es. Los que trabajan en marketing saben. Las propagandas y las palabras que hay en las propagandas tienen siempre el propósito de prometer más de lo que ofrecen y disfrazan la verdad para convencerte. Es así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gracias. Porque los que trabajan en marketing saben cuál es el problema del corazón del hombre, sus deseos. Tenemos que tener oídos responsables. Usted me dirá, ¿qué me viene a hablar, pastor, de esto si estamos hablando del poder de la palabra de Dios? Espérese un ratito. Tenemos que tener oídos responsables. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:21? Más bien examinen todo, retengan ¿qué? Lo bueno. A veces deseamos algo que queremos y buscamos la aprobación, que alguien nos diga lo que queremos escuchar, porque nuestros oídos están predispuestos a algo y no somos oidores responsables. Somos tan prontos para engañarnos a nosotros mismos y decimos cosas que no son verdad. Por ejemplo, aquí no sucede, hermanos, porque eso sucede lejos. Pero mi esposo me hizo enojar. Algunas esposas dicen, mi esposo me hizo enojar. Y es mentira. Ningún esposo hace enojar a ninguna esposa. Esta vez estoy con las esposas. Ninguna esposa hace enojar a ningún esposo hace enojar a ninguna esposa. El esposo hace algo incorrecto y la esposa decide enojarse. Mi esposa me hizo enojar. No, hermano, es mentira. Tu esposa nunca te hace enojar. Tu esposa dice algo o hace algo y tú decides enojarte. ¿O no? ¿Cuántos están de acuerdo con esta verdad? Vi el pastel. Estaba tan rico que me tentó. Y me lo comí. Quiero decirte que el pastel no te tentó. Viste el pastel y tú y yo, que no debemos comerlo, decidimos comerlo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces quiero decirle que las palabras tienen poder, lo que nos dicen tienen poder. Pero está de acuerdo que seas alguien que tenga la oreja responsable para saber lo que se escucha y lo que no se escucha. Y luego actuar o no actuar. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las palabras que habló Eva con la serpiente. Génesis 2, 16 y 17. Fíjese, acá tenemos a Dios hablando y tenemos al diablo hablando. ¿Y qué dice la Biblia? Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos puedes comer. ¿Qué más? Versículo que sigue, 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente ¿qué? ¿Quién lo dijo a esto? Dios. Yo le dije que la palabra toda tiene poder de acuerdo a la autoridad de la persona que lo dice y el deseo de la persona que lo escucha. Dios está hablando de esto. Ahora, ¿qué sucede más adelante? Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer. Ahora, la serpiente era buena para hacer propaganda. Era buena para poner y alimentar tu deseo.
Y fíjese lo que le dice. ¿De veras Dios le ha dicho, no comas de ningún árbol del jardín? ¿Qué está usando? Está usando una verdad que Dios dijo. ¿Quién está usando la verdad de Dios? El diablo. ¿De veras, Eva? Y la mujer respondió a la serpiente. Versículo que sigue. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ¿ha dicho quién? Dios. ¿Puedo repetir conmigo? Ha dicho Dios. No coman de él, ni lo que toques. No sea que muera. ¿Sabía Eva que se debería comer o no? Sí. ¿Tenían claro lo que Dios dice o no? Sí. ¿Qué dice más adelante? Versículos 5. Ciertamente es que Dios sabe que el día que comas de él, y acá está hablando la serpiente, los ojos le serán abiertos y serán como Dios. ¿Sabe por qué el diablo se hizo diablo? Porque él quiso ser como Dios. Conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol que era para comer. ¿Y que era qué? Oh, por los ojos. Ay, qué lindo. Lo vi y era bueno y era atractivo. ¿Puede leer conmigo esta última parte? ¿Y que era árbol qué? Codiciable. ¡Wow! ¿Pero qué había dicho Dios? Ahora, ¿qué le dice la serpiente? ¿A quién le vas a dar más autoridad? ¿A quién? Y el versículo que sigue, tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él ¿qué? ¿A quién escucharon? Usted dígame la verdad. ¿Sabían la verdad o no? Sí. ¿Se da cuenta que toda palabra tiene poder? En este caso, la palabra de Dios tiene poder. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Sí. Pero para Eva, la del diablo, tuvo más efecto. Porque ella escuchó lo que quería escuchar. Es que esto es codiciable. Esto yo lo quiero para mí. La palabra de Dios tiene poder. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros no le damos la autoridad que tiene que tener porque no tenemos los oídos responsables. Saber quién nos está hablando. O sea, se da cuenta que toda palabra tiene poder. Hasta la mentira del diablo tiene poder si tú le das autoridad. Ahora, luego eso da un fruto. Y murió. Murió la comunión con Dios. Murió. Hasta yo estoy enojado con Eva. Hay que levantarse todas las mañanas y con el sudor de la frente ganar el salario. Eso es culpa de Eva. Y no les pregunto a las mujeres acerca del dolor de parto y todo el ciclo que las hermanas tienen que pasar, porque gracias a Dios que a los hombres nos hizo hombres. Yo honro a las mujeres. Pero cuando lleguen al cielo, no van a encontrar a Eva, van a encontrar esas cosas de Dios. Usted se arregla con ella. ¿Por qué? Porque le dio más autoridad. A usted se da... No sé si me entienden esta mañana. La palabra de Dios tiene poder, pero tiene que tener poder para ti. Amén. Si tú le das autoridad a otra cosa, tenemos que tener oídos responsables de saber lo que hay que escuchar y lo que no hay que escuchar. ¿Cómo Eva le cree más a la mentira del diablo? Que viene y lo tienta, le tienta que sus deseos, sabiendo que lo que ella desea no es correcto, pero quiere escuchar lo que ella desea y entonces va a pagar las consecuencias. Por eso te quiero decir, la palabra de Dios tiene poder, pero nosotros la tenemos que dar la autoridad en nuestra vida. La palabra de Dios es el manual de vida y de instrucciones para vivir feliz para siempre. Juan 5:24. Miren lo que dice. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Juan 8:51. Fíjese lo que dice. De cierto les digo, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Ahora está en nosotros creerla o no creerla. Luego Juan 15:7 y 8 dice, si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. Que lleven mucho fruto y así sean, ¿qué? Mis discípulos. En otras palabras, la palabra de Dios tiene poder. Pero a veces no vemos el poder. ¿Por qué? Porque el secreto está en escuchar su palabra y darle la autoridad. El secreto es escuchar, es tener orejas responsables, oídos responsables, para darle la autoridad a la palabra, porque sí tiene poder. Hermano, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no que lo hace. Entonces, que la palabra de Dios cambia vidas, cambia matrimonios, soluciona y trae paz a cualquier situación. Pero el problema, podemos hablarla, podemos leerla, pero si no le das la autoridad que tiene y te sometes a ella, no va a tener efecto. Vas a escuchar otras cosas que quieres escuchar. La palabra de Dios es quien dirige mi vida. 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para la enseñanza, para la represión, para la corrección y para la instrucción que en justicia. Toda la escritura. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Hebreos 4:12 lo hemos leído en estos días. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el ¿qué? Y el espíritu. Y me pregunto, y discierne las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Pero en ese problema que tú tienes y no puedes solucionar, yo te aseguro que en la palabra de Dios hay un consejo que puede sacarte de donde está. Pero tienes que dar autoridad a la palabra de Dios. Dios te lo Señor. En otras palabras, somos responsables. Lea esto conmigo, hermano. Somos responsables de lo que hablamos y de lo que escuchamos. ¿Y qué autoridad le damos a lo que escuchamos? Y en ambos casos, los frutos van a darnos a conocer. La gente va a saber quiénes somos, los frutos, lo que pasa. ¿Por qué? Porque somos responsables de lo que hablamos, pero somos responsables de lo que escuchamos y la autoridad que le damos a lo que nos dicen. Por eso, hermano, si alguien viene a criticarlo y usted ve que hay una mala intención en el corazón, usted no, está en usted darle la autoridad a esas palabras o no. Yo siempre digo, hermano, si le hubiera, le daría, porque cuando escuchamos que hablan mal de nosotros, ¿cómo nos duele? Sea honesto, ¿duele o no duele? Y cuando es mentira, peor. Duele si es verdad y duele si es mentira. Pero ¿qué sucede? A veces a la palabra de cualquiera le damos una autoridad tremenda. No dormimos, nos enojamos, sufrimos, nos deprimimos porque alguien dijo algo, ¿verdad o no? Y cuando Dios dice algo, pareciera a veces que no tiene ningún efecto. Sabemos lo que hay que hacer, pero no le damos la autoridad. Pero a lo que dice cualquiera nos entristece. Lo que dice cualquiera nos amarga. ¿Por qué no lee la Escritura? Por eso yo a veces digo, a veces vienen personas y me dicen: pastor, hable con mi esposo, o hable con mi hijo, o con mi esposa, y a ver si a usted lo escucha. ¿Qué va a escuchar? Si no escucha la palabra de Dios, ¿qué va a escuchar a un hombre? Si la palabra de Dios, que es viva y eterna y penetra en los corazones, no tiene efecto, ¿qué va a escuchar a Jorge? La palabra de Dios tiene poder, pero si no le da la autoridad que le tienes que dar, no va a haber efecto en tu vida. Y vamos a seguir viviendo en miseria. No sé si me entienden esta mañana. ¿No está enojado conmigo en esta mañana? Yo me enojé conmigo cuando el Señor me reveló: Jorge, ¿qué importa que alguien? Tú asegúrate de cumplir y dar la autoridad a la palabra de Dios. Y vas a ver los frutos. Somos responsables de lo que hablamos y de lo que escuchamos, y qué autoridad le damos a lo que escuchamos, y en ambos casos va a dar frutos. Si escucha la palabra de Dios, va a dar frutos. Mateo 12:36, fíjese lo que dice: pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. O sea, los que dijeron algo mal, no te preocupes, un día van a tener que rendir cuenta por eso.
O yo quiero llamarlo, yo le quiero aclarar. No hace falta. Un día se va a aclarar. Colosenses 4:6. Que la palabra de ustedes sea siempre que agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Hermano, no se olvide la sal cuando sale de la casa. Pero no esa que sale sino el gusto en las palabras. Proverbios 8, 32 a 36. Ahora pues, hijos, óiganme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchen la corrección y sean sabios. No la menosprecien. Bienaventurado el hombre que, ¿qué? Puede leerlo conmigo. Me escucha. Velando ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas. Porque el que me halla la vida y obtiene el favor del Señor. Podemos decir gloria a Dios por su palabra. Ahora, Jesús compara el efecto de la palabra, de que tiene la palabra en nosotros, como el efecto que tiene una semilla en la tierra. Todo depende de la clase de terreno. Hace pocos miércoles el hermano Gerardo nos trajo una preciosa palabra. De la buena tierra nos habló. Y Jesús compara el escuchar la palabra de Dios como una semilla que se planta y que en algunos casos da fruto, otros da poco fruto y en otros no da nada de fruto. Una va junto al camino. Esa que pasó, brotó, pero no dio fruto. ¿Por qué? Porque vinieron las aves y se la robaron. O sea, es como a Eva. Dios le dio una palabra, la recibió, pero vino la serpiente, le dijo otra cosa y se lo robó. Otros cayeron en pedregales. ¿Qué son? Que reciben primero el consejo y se van a la casa. Oh, esto es para mí. Pero viene una tribulación, viene un problema, viene una situación. Y de golpe, como vino este problema y esta situación, se me olvidan sus promesas y lo que sucede, que lo que estoy viviendo es más fuerte de lo que dice Dios. En ese momento la promesa de Dios parece que no se va a cumplir y cayó en pedregal. El tercero, tras la que caen espinos, es el que escucha, pero hay deseos, hay afanes que son mejores para ellos. Y entonces el consejo de la palabra, aunque usted aconseje, quieren otra cosa, no lo va a recibir. Y luego está el que da fruto. El que en ese sí tiene poder. ¿Por qué? Porque tiene un buen corazón. Se da cuenta que el problema no es la palabra de Dios, sino es la tierra. El problema no es que la palabra de Dios no tenga poder para solucionar el problema mío, sino lo que yo tengo en mi corazón. Yo sé que nuestro tiempo se fue, pero déjeme terminar en 10 minutos más. Si la palabra, escúcheme bien, si la palabra de los hombres tiene poder para afectarnos, ¿puede leer conmigo? Si la palabra de los hombres tiene poder para afectarnos, ¿cuánto más la palabra de Dios? Salmos 33:6. La palabra del Señor, por la palabra del Señor, que fueron hechos ¿qué? Los cielos, todos los ejércitos de ellos, fue hecho por el soplo de su boca. Hebreos 11:3. Porque por la fe comprendemos que el universo fue constituido ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, todo lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Juan 1:3-5. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella nada fue hecho, nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La palabra de Dios creó el mundo y todo lo que en ellos hay. ¿Usted cree que puede afectar su vida o no puede afectar su vida? Si creó de lo que no era lo que es. Pero a veces nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios. Por eso no tiene poder en nuestra vida. Pero escuchamos otras cosas, a eso sí damos autoridad. Por eso el problema es de quién lo dice, pero también el problema es la predisposición con la que se la escucha. Llegará un tiempo, hermano, donde la gente, dice la Escritura, va a querer escuchar una palabra, pero ya va a ser muy tarde. Los 3 evangelios sinópticos nos hablan y nos representan el mismo caso. La semilla era la misma, el de las piedras, en la tierra, que la que comieron. La semilla era la misma, pero en una dio fruto, en otros no dio fruto. El problema no está en la palabra, sino en los frutos. Lo importante es darle el lugar de autoridad que tiene la palabra de Dios.
Hebreos 13 al 19. Imagínense con esto, dice, más bien exhortándose los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño de las propagandas para pecar o del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón como en la provocación. ¿De qué está hablando? Está hablando de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para ser libre. El libro de los Hebreos es para explicarle a los judíos que lo que Cristo trajo es mejor de lo que ellos vivieron. 40 años en el desierto viviendo en la miseria. Solo 2 de esos que creyeron la palabra entraron a la tierra prometida, los demás se tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído la provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años? ¿Usted entiende? Por 40 años Dios se había enojado con ellos. ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que no que obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a ¿qué? A su incredulidad. O sea, Dios los sacó de ahí para ser libre, pero no los pudo llevar a la libertad que tienen que tener. ¿Por qué? Porque lo provocaron. Oh, que la cebolla de Egipto era mejor. Oh, vamos a adorar al becerro de oro antes. O sea, Dios tenía un plan, pero no lo pudo hacer. Ahora sí, termino. El problema de ellos era que no creyeron en la palabra de Dios y le dieron más importancia a las otras cosas y no fueron oidores responsables. La Biblia me habla de 2 historias de 2 higueras que Jesús las menciona. Primera higuera, Marcos 11, 12 al 14. Estoy yendo rápido, hermano, porque usted tiene hambre. Pues, si me permite, quiero que disfrute y que coma su alma también en esta noche. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo que hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hoja, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más, jamás, coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Esta fue una higuera. Aquí hay mucha información. La higuera representa al pueblo de Dios, que aparentaba religiosamente ser bueno, amar a Dios, pero cuando tú ibas y mirabas no había fruto. Entonces Dios la maldice. A las apariencias. Se acerca la mira las apariencias. El escuchar la palabra de Dios y no darle la autoridad nos hace tener apariencia pero no fruto. Y la Biblia dice que no era tiempo de fruto. Pero las higueras, como lo hemos explicado aquí, antes de dar frutos, ya se ve cuando va a venir el fruto, un prefruto o una breva. Entonces Jesús fue allí y miró, si hay brevas va a haber fruto. Y si no hay brevas, entonces no va a haber fruto. Va a ser nomás apariencia. La maldice. Adelante, joven. La segunda higuera, higuera número 2. Es Lucas 13, 6 a 9. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto ¿en dónde? En ella. ¿Y qué pasó? O sea, las 2 higueras. Una vio Jesús, no había fruto. Esta es una parábola que Jesús cuenta. Entonces él dijo al viñador: he aquí ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no la hallo. Por tanto, córtala, porque ha de utilizar también la tierra. Para que ocupe el lugar no la quiero. Entonces él le respondió: Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien. Si no, la cortarás. Wow. O sea, 2. Ninguna de las 2 tenían fruto. A una no hubo más oportunidad, la secó. A la otra le dio una oportunidad más. Vamos a acabar alrededor, Mira, hermano, yo tenía un árbol muy lindo, me apuré. Daba muchos duraznos, pero yo no sabía de plantas. Pero eran amargos. Le dije: lo voy a cortar. Y lo corté. Al lado hay un manzano. También no da buenas manzanas.
Pero me metí en la internet a fijar y me dice, el que hay que podarlo, yo hace 15 años que lo tengo, nunca lo podé. Entonces le saqué el 30% de las ramas, todas las que iban para abajo, le hice un pocito alrededor, le puse vitamina y le puse agua. Yo estoy esperando este año manzanas dulces. Y lamento haber cortado aquel lugar. ¿Qué le quiero decir, hermano? Jesús habrá pasado por ese, porque la higuera estaba al lado del camino, y las higueras al lado del camino era para comida de los ambulantes, porque no había ni 7-Eleven, ni nada de lo que tenemos hoy acá. Usted caminaba y a veces cuando planeaba un viaje sabía que a tantos kilómetros hay una higuera, así que no llevo comida porque voy a comer higos y con eso ya llego. Así se vivía antes, ¿sabía usted? Usted comía de las plantas que estaban en el camino, no era ilegal, no era robar, era alimentarse. Jesús habrá ido a esa higuera, ya varias veces, porque era camino a Betania, siempre iba a Betania, y no había. Este año dice, a ver si este año va a dar. Capaz que era su tercer año de esta. Jesús no cancela, no maldice a nadie. Pero ya por años quizás, desde que empezó su ministerio, porque después de aquí iba a la cruz, entonces 3 años hace que ya estaba pasando por ese camino. No es la primera vez que veía esa higuera que no daba fruto. A este le dice, hace 3 años que no da fruto. Dale una oportunidad más. Y yo quiero preguntarte, ¿qué clase de higuera somos? ¿Qué clase de higuera? ¿Das frutos dulces? ¿Doy frutos dulces? ¿Hace cuántos años que no das fruto? ¿O no damos fruto? Lo que hablamos, lo que sentimos, no le damos la autoridad a la palabra de Dios para que tenga poder para cambiarme a mí. Por eso la gente no cambia, siempre vuelve a la reincidencia, porque le da autoridad a sus deseos, a las propagandas, en cambio de autoridad al que por su palabra creó los cielos y la tierra. Yo creo que el Señor hoy nos dice, te doy una oportunidad más. No sé hace cuántos años estamos bajo la gracia, quizás pasaron 10, 12, 15 años de apariencias. Quizás esta vez te doy una oportunidad más. Quiero cavar a tu alrededor, quiero que creas, quiero que le des más autoridad a mi palabra, aunque tus ojos y lo que tú ves, quiero que seas buena tierra y que tengas un buen corazón. Porque si no, un día sí, será cortado. Pero hoy sería de salvación. El que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Nos ponemos de pie en esta hora. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Que tu palabra tiene poder, no tenemos ninguna duda, Señor. Pero hoy te tenemos que pedir perdón, Señor. Porque el pecado es el que sabe hacer lo que tiene que hacer, lo bueno, lo que dice tu palabra, pero no lo hace. Señor, el apóstol Pablo nos dice, porque temo que vuestros sentidos sean engañados como la serpiente engañó a Eva. ¿Cuántas veces lo que sentimos, Señor, nos lleva al engaño como Eva y cambiamos tu verdad y la verdad de tu palabra por lo que nos dicen otras? Por lo que sentimos, por lo que deseamos, Señor. Señor, haznos tener oídos responsables, darle la autoridad de lo que hablamos, pero también ser responsable en lo que escuchamos. Oh, qué bonito hubiera sido que Eva hubiera tenido oídos responsables y le hubiera dicho, Satanás, estás equivocado. El árbol se puede ver bonito, puede ser codiciable a los ojos, pero sabes una cosa, el que coma de él morirá, y yo no quiero morir. Oh Señor, queremos darte autoridad a tu palabra en nuestras vidas. Mientras todos estamos con los ojos cerrados y los rostros inclinados, ¿qué clase de higuera somos? El Señor quiere darnos una oportunidad, quiere que comencemos a dar frutos diferentes. Unos frutos dulces, pero es cuando tú le des la autoridad a la palabra de Dios. Vamos a adorar al Señor.